Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, columnista de Cambio. Agradezco a Patricia Lara y a Federico Gómez por la invitación a moderar esta conversación con 5 personajes de la vida nacional, del sector público, del sector privado. Tienen amplia experiencia en algo que es indispensable para construir acuerdos sobre temas fundamentales en sectores claves para el país. No voy a perder tiempo dándoles mi propia versión, porque mi labor es como moderador y facilitador de la conversación entre ellos y ellas. Así es de que sin más preámbulos, quiero comenzar con el señor ministro de Minas y Energía. Doctor Andrés, usted está al frente de un tema crítico para la economía, crítico para el futuro del país en materia de divisas, en materia de aseguramiento del abastecimiento de insumos esenciales para que la economía opere. Usted está al frente también de un sector que tiene un altísimo impacto en el medio ambiente. En fin, tiene múltiples facetas que atender. Y si bien es cierto que todos o prácticamente todos estamos de acuerdo en la transición energética y en la necesidad de hacerla, y en Colombia y en el mundo, no nos hemos podido poner de acuerdo hasta ahora en el timing, en los tiempos de esa transición. Cuándo salir del petróleo, del carbón, cuándo entrar en la energía solar, eólica, etcétera, etcétera. Y cómo hacerlo, con inversión privada, nacional y extranjera, o con inversión del Estado. Y la verdad, con toda franqueza, y de eso se trata este diálogo, de hablar con sinceridad, hay confusión, hay incertidumbre. El sector privado no recibe señales claras y firmes de qué es lo que hay que hacer. Los analistas macroeconómicos se preocupan por el futuro de la balanza de pagos de Colombia en el corto y mediano plazo, y esa incertidumbre pues es mala para todos. Mi pregunta concreta es, en esas conversaciones que usted está adelantando con el sector privado, ¿hay avances? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Qué tenemos que cambiar en la forma de ese diálogo para poder acordar un plan que tiene un objetivo común: hacer la transición energética? Adelante, ministro. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, la revista Cambio, por la invitación a todos, a todas quienes asisten, quienes nos están viendo. En este momento estamos atendiendo un paro nacional, camionero, estamos en un diálogo, pero yo he querido aprovechar el panel, el foro, para poder conversar, porque justamente, como lo decía el ministro del Interior, es un buen día para hablar de acuerdos. Y conectando con lo que decía el ministro del Interior, yo creo que ese acuerdo de sacar la violencia y las armas de la política, que hemos venido de todas formas dando pasos, nos permite empezar a ver la necesidad de acuerdos en otras cosas que tal vez la confrontación armada no nos dejaba ver en su momento. Y este es uno de los sectores en donde, como ya lo ha señalado, hay temas fundamentales sobre los cuales tenemos que trabajar en acuerdos. Y lo primero para avanzar en ese escenario y en esa posibilidad es reconocer una base común. A diferencia incluso de lo que ocurre en otros países, nosotros tenemos un consenso de arranque que es muy importante, y es que la transición energética justa es necesaria, que tenemos un acuerdo base que en otros países no se ha logrado y que hoy en Colombia tenemos la posibilidad de arrancar desde ese punto. Y efectivamente hay un debate sobre los tiempos, sobre los ritmos y los ingredientes de esa transición. Por supuesto que ahí entran diferentes valoraciones. Desde la acción gubernamental, de lo que estamos intentando hacer y consolidar desde este gobierno, es demostrar que sí se puede acelerar la transición energética. Y ahí, desde las acciones de gobierno, hemos venido dando pasos para una entrada masiva y acelerada de energías renovables y demostrar que el ritmo sí se puede acelerar. Y por supuesto, de la mano de esa aceleración, pues vienen otras discusiones, especialmente, como es natural en un debate político, de aquellos sectores de la economía que hacen parte de este sector, que han respondido por la economía históricamente y que pues pueden verse afectados en el manejo de esos ritmos. Específicamente hablando de los 3 casos puntuales. El tema del petróleo.
y es el gran debate, no es solo el debate de Colombia, es el debate global, y es en qué medida avanzamos, en qué medida acompasamos estos ritmos. Y ahí lo que hemos venido trabajando, lo que desde el Ministerio hemos venido desarrollando es, primero, el mensaje de que la transición es con hidrocarburos. Y aquí un debate político acerca de, ¿se ha prohibido el hidrocarburo en el país? En ningún momento hemos dicho que están prohibidos. Precisamente la discusión en la que estamos es cómo aceleramos para garantizar que en una economía como la nuestra no tengamos una alta dependencia con los hidrocarburos. Y ahí tenemos que ir dando pasos para garantizar que el país, además que la transición energética es a la colombiana. La transición energética no puede seguir modelos de otros países, incluso la transición energética es regionalizada, no es lo mismo la transición energética en La Guajira que en el Amazonas que en Bogotá. Y ahí, cuando empezamos a desmenuzar, tenemos algunas discusiones, pero creo que poco a poco, si vamos listando los consensos que se van alcanzando, tenemos las posibilidades de construir esas certezas, porque tampoco es que el mundo esté lleno de certezas, el mercado internacional, las guerras del mundo, entonces no es un problema atribuible incluso al debate político y hablando de política también, pero política pública que estamos dando en el país. Otro aspecto en el cual tenemos discusiones y tenemos que resolverlas como país es el tema de la minería. La semana pasada estuvimos en el Congreso Nacional de Minería de ACM y hay una discusión y una respuesta que tenemos que buscar como país y respondernos dónde sí, dónde no la minería. Hemos tenido un modelo que dio a diestra y siniestra titulaciones y que muchas de ellas quedaron en reservas ambientales, territorios colectivos, y eso es un problema que no hemos resuelto como país, respondernos esas preguntas de dónde sí, dónde no, a través de un acuerdo y decir como país definamos cuáles son las áreas para el ejercicio de la minería. Y por supuesto, en donde sea posible la minería, respondernos cómo la hacemos. Y esas son preguntas que nos debemos responder como país y que implican una conversación de todos los sectores y definir una política pública y una línea de acción para construir las certezas conjuntamente. Las certezas no se construyen unilateralmente, sino que hay que ir abordando estas discusiones, entendiendo las diferentes posiciones y, como lo señalaba, nuestra posición ha sido demostrar, garantizar que podemos acelerar los ritmos de la transición, que es necesario avanzar en los ritmos de la transición. Y el tercer tema tiene que ver con un debate que se está dando, que a mí me ha convocado permanentemente al Congreso, que es el debate del gas en Colombia y cómo garantizamos el abastecimiento de gas del país, pero también el paso y el tránsito. Entonces, creo que la oportunidad de ir dialogando y listando, yo siempre con todos los gremios, los sectores, en este sector he manifestado, hagamos un listado de los consensos y listemos los disensos, trabajando sobre cada uno de esos aspectos, creo que es la metodología que nos puede permitir encontrar esa certeza común, que es el objetivo que tenemos. Muchas gracias, ministro. Claudia Jiménez. Claudia es la directora de una organización denominada Grupo Diálogo sobre Minería, que me parece que es un ejercicio muy interesante, y comenzaría por preguntarle a Claudia, ¿qué hace este grupo? ¿Por qué nació? ¿Cuál es su objetivo? Y la segunda pregunta, en cuanto a lo que menciona el señor ministro, ¿cómo ve esa metodología de los consensos, de los disensos? ¿Se está avanzando, no se está avanzando? ¿Es práctica? ¿Hay señales contradictorias, confusas? ¿Hay claridad de dónde estamos y para dónde vamos? Adelante, Claudia. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias al Ministerio de Interior y a la revista Cambio y a todas las personas que nos invitaron hoy. El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia es un grupo de diálogo multiactor, entre opuestos, en donde está presente la sociedad civil, las autoridades étnicas, tanto indígenas como afrodescendientes, ambientalistas proindustria, ambientalistas antiindustria, exministros de minas y de comunicaciones, por supuesto el sector empresarial a todas sus escalas, pequeña, mediana y grande, incluso la minería artesanal. Entonces, es muy importante entender que el GEDIAM no es un gremio, no es una asociación de mineros, es un grupo de diálogo entre opuestos, multiactor, que existe hace 10 años con el propósito común de buscar consensos entre opuestos.
Señor ministro, 10 años estamos cumpliendo el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia. Es una organización financiada por la Fundación Ford. Y allí tenemos, digamos, los diferentes actores sociales, económicos, culturales, ambientales que están impactados por la actividad minera de alguna manera. Lo primero que ha hecho el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, el GEDIAM, es buscar una visión compartida. Nos demoramos 6 meses a puerta cerrada, porque inicialmente era una discusión y una mesa de diálogo entre opuestos reservada, para saber si minería sí o minería no. Y fue particularmente difícil por la perspectiva cultural de las comunidades étnicas de nuestro país. Y finalmente, con empatía, con un diálogo informado, a la ayuda de expertos y de un modelo de diálogo que tiene el GEDIAM, llegamos a la conclusión de que la minería sí. Y coincidimos, ministro, no de cualquier manera ni en cualquier lugar. El GEDIAM ha dicho sí a la minería como fuente de desarrollo sostenible de nuestros territorios, pero no de cualquier manera ni en cualquier lugar. Y hemos llegado a la conclusión de una máxima, digamos, de qué tipo de minería podría y debería desarrollarse en Colombia, y hemos llegado a la conclusión de que debería ser una minería incluyente, que aporte a la resiliencia de los territorios y que sea competitiva, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también hay una competitividad social, ambiental y cultural que valoran los mercados. Para aterrizar entonces al tema de la transición energética, yo diría lo siguiente, cuando un gobierno gana, y eso digamos, yo creo que el país ha entendido que hay un cambio de liderazgo político en nuestro país, y yo creo que nadie debería o podría negarlo, y por supuesto, con base en esa realidad, se incentiva o se desincentiva diferentes sectores económicos, sociales, organizacionales. Pero cuando se está tomando decisiones estructurales que van a marcar el mediano y el largo plazo de nuestro desarrollo, yo creo que ahí sí debemos hablar entonces de la construcción de consensos de país de manera unificada, abierta, transparente y en la misma mesa. Porque hay un gobierno que terminará, ya nos han dicho en todos los tomos que aquí no hay una vocación de eternizarse, entonces eso es un gobierno que va a terminar, pero que está tomando decisiones fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, si vamos a hablar de transición, de la industria extractiva y de la transición energética justa. El GEDIAM ha propuesto, fue nuestro último lanzamiento, invitamos al señor ministro, invitamos a la viceministra, nuestra pluma fue el exministro Tomás González, y el GEDIAM ha propuesto una transición energética justa. Hicimos llegar las conclusiones de ese documento al Gobierno Nacional. Ministro, nos encantaría poderlo discutir con usted, porque hay muchas cosas que estamos, en las cuales estamos de acuerdo y en consenso. Por ejemplo, que la transición energética es con hidrocarburos, no es nuestro tema, el tema de los hidrocarburos, pero alegra escuchar que esa es una realidad para el país, aporta este sector más o menos el 17% del presupuesto general de la nación. Si va a haber un cambio, que debe haber, porque nadie niega la necesidad de la lucha contra el cambio climático, debe ser entonces consensuado, planeado y progresivo, para que todos los actores, no solamente quien tiene la capacidad de decisión, sino quien debe implementar la transición, el sector empresarial, la sociedad. Este panel, Mauricio, yo le habría puesto diálogo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad. El diálogo debe ser incluyente, ni las comunidades étnicas que están en 33% de nuestro territorio nacional y que representan el 12% de nuestra población, tampoco se pueden excluir. Por eso el GEDIAM siempre ha hablado de un diálogo incluyente. Entonces coincidimos en eso, ministro, y que se trata de no depender de una industria extractivista, de acuerdo, en términos macroeconómicos eso no es sano para ninguna economía,
pero hay una realidad y es que hay unas riquezas naturales, un momento histórico. Usted dijo, es una transición a la colombiana y regional. También coincide, es más, nosotros estamos proponiendo un piloto de transición energética justa en el Cesar, a propósito de la reversión de los títulos de Glencore a la nación, en donde estuvimos e hicimos un análisis muy interesante con la gente, con la sociedad y con la comunidad de allí. Donde sí, donde no, el tema es el cómo, por supuesto. Las destrezas se construyen conjuntamente, pero la verdad, ministro, esa ruta para la transición energética aún no se conoce, un cronograma para elaborar la ruta, pero no conocemos esa ruta consensuada, estructural, planificada y progresiva. Y es bueno que la co-construyamos. Es bueno que el sector público, el sector privado y las comunidades que están impactadas por esta actividad puedan participar en la elaboración de esa ruta para la transición energética, porque hay unas realidades globales, unas realidades nacionales y unas realidades territoriales que deben ser tenidas en cuenta al momento de construir esa ruta. Y con esto cierro. Pues tengo muchas otras cosas para decir, pero cierro vamos a tener más tiempo. Con el multidimensional. Esto no solo es ambiental, ni minero, ni económico, es también una transición social, cultural, presupuestal, multidimensional que debemos tener en cuenta al momento de tomar estas decisiones estructurales para el país. Muchas gracias, Claudia. Ahora volvemos, ministro, con la sugerencia, la solicitud de Claudia de avanzar en los detalles de esa ruta y en la inclusión también de la sociedad civil, por supuesto. No puede ser simplemente un diálogo entre sector público y sector privado. Pero quiero preguntarle ahora a José Daniel López, director de Alianza IN, que es una organización que trabaja con temas de tecnología, pero hay un tema en particular que trabajan, que quiero traer a la mesa, que es el tema de la innovación. Yo creo que en este momento en el país tenemos que innovar en procesos, innovar en metodologías, innovar en formas de diálogo, innovar en la construcción de capital social, innovar en esas visiones compartidas, porque como estamos enredados y estamos dando vueltas en círculo, estamos en un remolino de discusiones a veces bizantinas, polarizantes, y no hemos podido realmente concretar una agenda, una hoja de ruta que nos permita ponernos de acuerdo en algunas cosas mínimas fundamentales y, como en toda democracia, seguir debatiendo aquellos puntos en donde no estamos de acuerdo. Yo coincido con el ministro Cristo cuando dice que el acuerdo no tiene que ser maximalista, no tiene que ser el gran acuerdo nacional sobre absolutamente todo lo humano y lo divino, pero sí podemos lograr acuerdos parciales, sectoriales en temas cruciales, como por ejemplo derrotar la violencia. Usted, como experto en el tema de innovación y además conocedor de muchos otros temas del país, ¿qué innovación habría que hacer para sacar al país de este remolino de discusiones? Buen día, Mauricio, un saludo a todos los presentes y gracias a la revista Cambio por la invitación. A ver, primero quiero que todos sepan desde dónde hablo. Alianza IN es una gremiación que representa a las principales plataformas digitales del país, es un gremio. Y quiero traer para esta conversación dos industrias que representamos: las plataformas de domicilios y las plataformas de movilidad o de transporte. Y sí que es verdad, digamos, que este tipo de industrias en general, y no solo estas industrias, la tecnología en general tiende a producir cambios sociales, cambios políticos, cambios en los hábitos de consumo de la población, que traen, digamos, que generan innovación en los retos regulatorios para los tomadores de decisión, y esos retos regulatorios deberían ser un escenario para la construcción, yo no sé si del acuerdo nacional o de acuerdos nacionales sobre temas concretos, porque en eso estoy con usted y estoy con lo que decía hace un rato el ministro Cristo, y es cuando uno habla del acuerdo nacional, que Francisco hacía ese recuento de todos los intentos, unos más exitosos que otros, de llegar a grandes acuerdos de país. Uno se imagina que finalmente concertamos una gran agenda en los temas de salud, en los temas laborales, en los temas pensionales, en los temas agrarios, de servicios públicos, y que las fuerzas vivas del país finalmente encontramos esa fórmula de la Coca-Cola
en donde todos confluimos a pactar eso, y eso seguramente no es realista y sobre todo no es realista cuando quedan 2 años de gobierno. El tiempo es el activo más importante en la gestión de cualquier estado. Entonces seguramente lo que, lo que sí deberíamos lograr, no solo el gobierno, sino entre todos, es acuerdos nacionales sobre temas particulares, y ahí desde el mundo de la tecnología tenemos cosas que aportar, y le quiero poner un ejemplo de innovación regulatoria que está pasando ahora, y es en el tema de la regulación del trabajo de los domiciliarios, de los repartidores. Ahí hay una discusión que es global, que no es una discusión local, que de hecho tendrá sede en la reunión anual de la OIT del 2025 y 2026, sobre si las personas que trabajan en plataformas, creemos que son más de 300.000 en Colombia, un estudio en medio de la pandemia nos indicaba que eran 220.000, ¿qué tipo de relación deben tener con las empresas de plataformas? Y hay unas voces, en especial desde el mundo sindical, que indican que esos domiciliarios o esos conductores de aplicación deben ser y solamente pueden ser subordinados, deben ser empleados de esas plataformas. Y hay unas voces que indican que, como ocurre en la práctica, deben ser trabajadores independientes. Fíjese que frente a ese tema llegamos a un acuerdo con el Ministerio del Trabajo, y eso es lo que está plasmado en el proyecto de ley de reforma laboral, y no pretendo con esto referirme, digamos, a la integralidad del proyecto de ley, que sé que hay unas discusiones tripartitas bastante complejas y llenas de desacuerdos, pero hay un capítulo que es el que regula el trabajo de los domiciliarios, un trabajo, digamos, si bien el oficio del domiciliario es un oficio antiguo, la actividad del domiciliario por la plataforma se masificó, se sofisticó en los últimos 8 o 7 años en Colombia. Y ahí a lo que llegamos fue básicamente a reconocer que puede haber, que con la ministra y con su equipo, es a que pueden haber 2 tipos de vinculación. Una, por la que abogan unos, que es la subordinación y el contrato de trabajo con el horario y con todos los beneficios, pero también las inflexibilidades que eso supone, y otro que es la independencia, que es por lo que en el mundo han abogado las plataformas, con una diferencia, y es que en Colombia esa independencia está acompañada de un pago proporcional por parte de las empresas de la seguridad social y una forma distinta de cálculo del ingreso base de cotización, considerando que la mayor parte de esa población trabaja pocas horas al mes en esta actividad. Y en el marco de eso se llegó a un acuerdo, y es un acuerdo, claro, que no genera consenso, porque eso también pasa con los acuerdos, que si uno espera que todos estén de acuerdo, de pronto no llegue. Pero si están de acuerdo las asociaciones, unas asociaciones muy representativas de repartidores, si está de acuerdo el gobierno, si estamos de acuerdo desde el sector productivo, y en la Comisión Séptima de la Cámara, y acá veo varios congresistas, saben lo álgido y lo polarizado que es este debate. Este fue el único punto que todas las bancadas, sin excepción, querían votar de manera positiva. Entonces fíjese que ahí hay un camino, y yo no sé si esto sea innovador o sea bastante tradicional, pero creo que sí hay unos elementos tanto desde el gobierno como desde el sector privado, que es el diálogo que nos convoca acá, sí, que debieran tenerse en cuenta y que funcionaron en este caso. No digo por supuesto que aplique para todos los casos. Lo primero es que todos debiéramos tener un sentido de autocrítica y de transformación interna sobre nuestras posiciones. Absolutamente cierto, sí. Y será que esa posición, en ocasiones reivindicando una causa política o defendiendo un interés empresarial, por la que he abogado siempre, es la posición a través de la cual voy a llegar a un acuerdo? De golpe me toca flexibilizar y poner más sobre la mesa. Lo segundo es eso justamente, y es que es muy importante que pongamos sobre la mesa cosas que no estábamos dispuestos a poner. Entonces, yo sé, y a darnos pelas, usted no se imagina lo difícil que fue dentro de esta industria, para todos los que hicimos parte de ese acuerdo, lograr convencer y lograr armar un ambiente para que a los trabajadores independientes, cosa que no ocurre en ninguna otra modalidad del trabajo en Colombia, las empresas asumieron una porción de la seguridad social. A veces las batallas que se ven afuera, las más difíciles, se dan adentro. Pero también para el gobierno yo sé que esto ha sido una peladura frente a movimientos que son muy influyentes, que son muy relevantes y que abogan por la laboralidad. Y lo tercero es pensar un poco fuera de la caja, porque hay como 2 categorías muy establecidas en la discusión global, y acá de alguna manera construimos un camino que se inspira en eso, pero que termina siendo distinto, simplemente para decir que en este caso en particular
pues sí hay, digamos, ya hay ejemplos de acuerdos entre el sector privado y el gobierno que eventualmente pueden dejar elementos relevantes para esta discusión y para otros sectores de la economía. Muy bien, muchas gracias, José Daniel. Adrede he dejado para esta primera ronda de última la intervención del exalcalde Maurice Armitage, destacado empresario. Y digo adrede porque quería que él escuchara primero las opiniones y las posiciones de Claudia, de José Daniel y del ministro Andrés, para que reflexionara sobre eso que usted escucha. Aquí nota usted que hay una buena intención, que hay confluencia, nota usted que hay un diálogo de sordos, nota usted que hay falta de pragmatismo para poder cerrar esas conversaciones eternas. Usted que tiene tanta experiencia en el sector público y en el sector privado, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a ellos y a todos los que estamos aquí convocados con ese pragmatismo, con esa sinceridad y con ese deseo de servir al país que lo ha caracterizado? ¿Qué le diría que debemos hacer y dejar de hacer para que concretemos en estas conversaciones acuerdos parciales, acuerdos sectoriales? Adelante, alcalde, gracias. A ver, primero, muy buenos días. Gracias, Patricia, gracias, Mauricio, por invitarme. Este es un placer ser socio de Cambio, estar aquí. Yo estoy seguro que si no fuera socio de Cambio, no estaba aquí. Entonces, estaba aquí. Pero lo que les quiero decir con esto, fuera de saludarlos y darles las gracias, es que los he oído y por supuesto que aplaudo a todo el que trabaja en su sector, porque el sector todos los días mejore. Pero a mí me invitaron a esta charla, primero era en otro foro, que era con la Forí y quien no sé quién era, íbamos a hablar de otra cosa, pero esta oportunidad que tú me estás dando me cae del cielo, porque yo no estoy, a mí no me angustia la energía, ni me angustia la minería. Y tengo minería, yo hago cemento, yo muelo rocas y hago cemento, pero a mí me angustia el país en su global y el objeto de este no aplaudan que yo todavía no soy candidato a nada. Todavía sí. Cuando se caliente la piscina, de golpe me tiro. Pero lo que les quiero decir con esto, es que la preocupación de fondo mía y el objeto de estar aquí es porque yo creo firmemente que los colombianos tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No aplauden que me sacan del ring y se me va la paloma. Tenemos que cambiar. ¿Y por qué se los digo? Yo me acuerdo que yo le preguntaba a mis hijas en Londres, que estudiaban allá en London School, y les decía, hola, ¿cuál es la diferencia entre este berraco país y nosotros? Y me decía, papá, es la misma diferencia que hay entre una papa chorreada francesa. Entre una papa francesa y una papa chorreada. Hay 500 años de civilización. Esa es la diferencia que hay. Y aquí en eso, yo quiero que cojamos eso, la base fundamental de que el gran acuerdo es cultural, es de actitud de los seres colombianos. Nosotros no, por principio, no nos podemos seguir matándonos. Es absurdo. Es absurdo, y esto no se los digo con emoción, se los digo con realidad, y hay que llegar a eso. Yo le trabajé al proceso de paz, fui a Cuba, me he desgañetado, me he buscado enemigos y todo, y en vez de ir para adelante vamos de para atrás. Entonces digo, ¿qué nos está pasando? Y yo veo una cosa de fondo que tenemos que salir adelante los colombianos, es que primero
el sistema que es operante en Colombia, en el cual yo trabajo y me defiendo, que es el capitalismo, gústenos o no nos guste, es el capitalismo. Yo trabajo todo el día por ganar plata y la gente que trabaja conmigo trabaja para ganar plata y para lograr un mejor nivel de vida. En este momento tengo 1.600 trabajadores y todos los días la preocupación no es si yo tengo plata, es si ellos están mejor todos los días. Y si eso cambia de actitud, empezamos a cambiar a Colombia. Y eso lo digo porque si nosotros aquí en Colombia somos capaces de lograr que la gente tenga mejor nivel de vida, se acaba la insatisfacción y nos vamos a entender con el petróleo, con la minería, con la tecnología, con todo. Pero entendámonos en lo fundamental como seres humanos. Primero el respeto y la valoración del ser humano. Si no valoramos al ser humano, nunca vamos a lograr la paz. A mí me da risa oír al doctor, yo lo oigo en Cali cada rato, al doctor, se me olvidó el nombre, el que se acaba de ir, el ministro de gobierno, Cristo. ¿Qué opina? Me olvidé esa palabra. Yo me olvidé la palabra de Cristo. Eso... Nosotros tenemos que valorar al ser humano. Aquí en Colombia, los que hemos tenido la oportunidad de generar riqueza, no valoramos, me incluyo yo, no valoramos al ser humano como se valora en los países civilizados. Nosotros no valoramos al ser humano, nos valoramos nosotros mismos, somos egoístas, somos empresarios y no pensamos. Creemos que pagar impuestos es la única función y ya con eso arreglamos el país. Y en eso estamos equivocados. Nosotros aquí, este es un país pobre que todos tenemos que contribuir a cambiar el país. Entonces, yo lo único que pido es, Colombia, hay que mejorar el ingreso de los colombianos. Hay que mejorarlo a toda costa y esto no es de palabrería y esto no espera. Y yo se los digo con angustia, Colombia no espera. Óigame bien lo que le estoy diciendo, que yo sí que conozco la pobreza y conozco las situaciones sociales del sector, sobre todo del Valle del Cauca. Si nosotros no somos capaces de hacer un cambio rápido de la estabilidad económica de la gente, mejorando sus ingresos, la gente no va a aguantar. El 56% de los colombianos viven del rebusque. Solo el 42% o 44% tienen una estabilidad laboral que no es del todo buena en determinadas partes. Entonces, tenemos que hacer un cambio, entendernos en eso como una cosa ya. Y eso no es de izquierda ni de derecha, es del ser humano. Ético es eso, es ético, es de convencernos nosotros profundamente de que tenemos que cambiar. Perdonen, tomo agua que hace rato no hablaba en público y se me seca la boca. Muy bien, un aplauso, muy bien. Muchas gracias. ¿Quiere seguir o hacemos una pausa para la siguiente ronda? ¿Cómo me vas a quitar la palabra? No, es que se la voy a devolver. Se la voy a devolver. Además, si no se la devuelve, usted me la quita. Entonces, no hay ningún problema. Si quiere continuar, adelante y concluya y vamos a tener otra segunda ronda. Yo creo que esto que estoy planteando admite 10.000 discusiones y yo aplaudo. Yo a ratos hay unas cosas por la mañana que amanezco petrista. Y al otro día digo, hola, este Petro es un salvaje, ¿qué es lo que está diciendo? ¿No? Y digo, este tipo enloqueció. Yo creo que el sistema nuestro, que yo voy a cumplir 80 años, yo tengo 79 años, llevo 50 años haciendo plata y trabajando con gente y luchando. Y me metí de bruto a hacer política y aquí estoy en este paseo. Y como dicen los que trabajan en política, que no hay ni es marica ni es político, siempre aquí, y en eso estamos nosotros, y aquí estoy otra vez con ese gusano de creer, de bruto, porque eso es ser uno bruto, por lo menos eso me dice mi mujer. Entonces, yo lo que les quiero decir con esto es que tenemos que aquí nosotros
sin lugar a dudas, ponerle un principio de corazón de que tenemos que distribuir el ingreso, que tenemos que dejar de pensar. Mire, yo veía, y con esto termino, discusiones en empresas grandes. Nosotros tenemos una empresa que está llegando a ser bastante grande, pero todavía no es tan grande, pero está grande. Vendemos más de 1 billón de pesos, eso ya es ser grande. Y yo les decía, que la situación está difícil y toda la cosa. Nosotros repartimos utilidades en SIDOC. Acá nosotros no tenemos un empleado, la señora de los tintos, que le ingrese menos de 3 millones de pesos al mes. Y ojalá le entregaran 4. Pero, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? Que las empresas, y en Colombia, tenemos la norma de que siempre buscamos la mano de obra como el recurso donde podemos apretar para buscar, ahorrar plata. Y yo le decía a la gerente de SIDOC, le decía, mire, baje la energía, baje el consumo de energía, apaguen los aires acondicionados, pero no le quite las utilidades a los trabajadores, porque lo más fácil es decir, no, pues no repartamos utilidades. Eso no lo puedo hacer, no me siento bien. Baje la materia prima, sea más eficiente. Y ese socialismo, porque ese es un socialismo malentendido, ese socialismo de repartir utilidades hace que usted progrese más. Nosotros somos la siderúrgica más eficiente de Colombia. Empezamos calle de por medio y sacamos a Yordado del país en competencia libre, puerta con puerta. Entonces, esto lo que te dice a vos es que si nosotros en Colombia somos capaces, y el gran cambio que yo propongo es, y esto no te lo estoy proponiendo como candidato, lo estoy proponiendo aquí. Como precandidato. No, ni como precandidato. No. Mi mujer no quiere que ni viniera yo aquí, no te preocupes. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que cambiar de actitud los colombianos, de actitud, y actitudes del señor Luis Carlos Sarmiento para abajo. Ya, y hay que meter a Vélez también, ya no, como que Vélez le está ganando a eso, le está ganando a Sarmiento. Eso está bueno. Ese sí que es bastante, va a empezar a repartir bastante. Entonces, y repartir es pagar bien a la gente. Yo le decía a mi mujer, por favor, no le pelees el costo del aguacate a la que está vendiendo el aguacate. Que es que nosotros no somos. A mí me da risa ver que sale uno de un restaurante, se ha tomado una botella de whisky, ha comido bien y va a darle la propina al mesero y hola, qué propina tan cara. No se preocupa cuánto le costó la langosta ni el whisky, sino que la propina es muy cara. ¿Por qué? Porque no pensamos en el ser humano. Muy bien. No pensamos bueno, no le quiero decir más porque me van a decir lo que me dicen en Cali. En el Club Colombia me dicen comunista y en Agua Blanca oligarca, hijo de madre. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy importante este llamado a la sensibilidad, a la solidaridad, a las obligaciones éticas, morales, el llamado a la humanidad en cada uno de nosotros, porque solo así se puede hacer un diálogo constructivo. Claudia quiere hacer un comentario rápido y voy con usted, ministro, de nuevo. Adelante, Claudia. Sí, gracias, Mauricio. Pues a mí siempre he admirado mucho al doctor Hermitage y a varios como él. Y yo quisiera resaltar como lo siguiente, el que estemos hablando de minería en el GEDIAM es accesorio. Lo importante de este grupo de diálogo que lleva 10 años es la capacidad de sentarse entre puestos con empatía, concentrado en entender las prioridades de los demás en la realidad, no en la estratosfera, sino en la realidad, en este sector o en otro, y tener una discusión informada, respetuosa, ergo no violenta, para poder buscar lo que nos une y no lo que nos diferencia. Y doctor Hermitage, pues me honra estar aquí con usted en este panel, pero afortunadamente hay miles de empresarios como usted en nuestro país. El GEDIAM lleva 10 años dialogando y tratando. Lo difícil es tener capacidad de incidencia, que quien está en el poder y determina política pública acepte una recomendación que viene de un grupo conjunto y diverso. Yo vengo del sector minero energético, minas y gas en particular, y son sectores profundamente comprometidos con el desarrollo de los territorios. Hace falta, por supuesto, pero el empresariado colombiano hoy
es un empresario de una nueva era. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Señor ministro, le quiero formular la siguiente inquietud con todo respeto y sé que es una pregunta difícil. El presidente Petro, todos lo sabemos muy bien, tiene un gran compromiso con la conservación del medio ambiente, es una persona que tiene una obsesión, yo creo positiva y conveniente, lo reconozco, por hacer el máximo esfuerzo en el menor tiempo posible, pero al mismo tiempo, con todo respeto, a veces parece ser intransigente, a veces parece ser adverso a la inversión, a veces parece no ser consciente de las consecuencias macroeconómicas que podría ser producto de decisiones aceleradas o impulsivas. Y yo le pregunto a usted, ministro, yo lo veo a usted trabajando seriamente con el sector privado, tratando de organizar ese plan de transición, tratando de definir esa hoja de ruta, pero el jefe del país, el líder supremo, no tiene, digamos, esa vista práctica de cómo hacer esa transición. ¿Cómo lograr convencer al presidente Petro de que sí, vamos a hacer la transición, pero vamos a hacerla de una manera ordenada, de una manera sostenible, de una manera que no genere una crisis económica y social? ¿Cómo logra usted con el presidente y con el Consejo de Ministros armonizar esa buena intención del presidente, que yo respeto y aplaudo, con la realidad práctica? Yo creo que, aprovechando las palabras que se mencionaban anteriormente, nuestro gobierno está centrado en dos conceptos básicos que son la humanidad y la vida. Y precisamente esta conversación sobre las sensibilidades, sobre lo que debemos hacer en posiciones de gobierno, están centradas en eso, en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, y que toda la política pública esté orientada a ese fin. Y por eso hemos dicho la transición energética es justa. Justa porque en un país como Colombia, a diferencia de lo que puede ocurrir en Europa, en Estados Unidos, incluso en China, pues nosotros no podemos hablar de una transición energética que esté fundamentada únicamente en garantizar inversiones cuando ocurren fenómenos concretos, cotidianos, como lo que pasa en La Guajira, en donde estamos pasando por encima de las rancherías los grandes proyectos de infraestructura, pero la gente nunca ha visto la luz, literalmente, donde no hay un bombillo en una casa. Y esos son los grandes debates que tenemos y cómo logramos garantizar que la transición sea un mecanismo también de superación de pobreza. Y ese es nuestro gran reto. Nuestro reto no es garantizar que tengamos una u otra medida. La transición energética y la hoja de ruta ya está expresada. Tenemos escritas y en un proceso de participación cerca de 30 encuentros territoriales con comunidades, con indígenas, y está publicado un documento casi de 1000 páginas de una hoja de ruta. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo eso se concreta? Entonces, usted me pregunta sobre los balances y sobre cómo garantizar que esto se dé de manera sostenible, programada, responsable, en fin. Estamos ya en la mitad del gobierno y yo creo que a estas alturas ya podemos demostrar que hemos hecho las dos cosas. El año pasado, entre el año pasado y este, entraron en funcionamiento 95 proyectos de energías renovables en este país. Solo este año llevamos 29 parques solares en funcionamiento, que han implicado un gran despliegue. Pero a la vez hemos garantizado la balanza de pagos, hemos garantizado las regalías para el país y hemos hecho un ejercicio responsable, armónico de lo que eso significa. A estas alturas uno ya no habla de cómo logramos hacer eso, ya estamos en un proceso de evaluación de lo que estamos haciendo en este momento y de un ritmo de la transición que hemos venido logrando, que hemos venido garantizando y que estamos trabajando en los territorios para que no sean afectados, porque como decía, la transición es territorializada. En el corredor de vida del Cesar, donde nosotros estamos lanzando ese proyecto específico de transición energética, hay lugares concretos, casi de acupuntura en el país, donde debemos materializar esos balances. La transición no es un esquema generalizado, sino que esos equilibrios tienen que buscarse de manera territorial. Hay lugares de nuestro país que han dependido históricamente del carbón y que las empresas se han ido y que incluso no estaban las reglas claras de cómo iban a hacer esos cierres. Ahí tenemos que hacer un ejercicio concreto, dinámico y garantizar cosas que ya han ocurrido, y es, se van las empresas
no tenemos un cierre y no tenemos otras actividades productivas. Creo que a estas alturas dicen los hechos de cómo hemos logrado en algunos territorios. También tenemos lugares donde hay mucho más por hacer, donde seguramente hemos cometido errores, pero yo creo que a estas alturas y a 2 años de gobierno lo que podemos decir es, hemos venido construyendo esos balances. Cuando yo llegué incluso a la cartera, día a día estaba en el debate del apagón financiero, del apagón energético, del apagón, siempre un apagón de algún tipo. Pero hemos superado todo eso y estamos en este punto, y creo que hoy lo que podemos decir como gobierno es que hemos logrado afrontar cada uno de esos debates, cada una de esas discusiones, cada una de las necesidades de balancear y mantener una política responsable de la mano de una aceleración y de condiciones justas para la gente, y pues ese es el ritmo y el sendero que estamos continuando, al menos en esta cartera. Muy bien. Solo una pregunta concreta, hablando de conversaciones, no solamente entre sector privado y sector público y con la sociedad civil, etcétera, sino al propio interior del gobierno. Yo he estado al interior del gobierno y a veces es más difícil ponerse de acuerdo con los colegas y con el presidente que con el resto de la sociedad. Podemos tener la tranquilidad, ministro, de que sí existe ese consenso, ese diálogo fructífero entre usted y sus colegas de medio ambiente y con el propio presidente, de que a veces uno ve confusión o contradicciones, pero ¿usted se siente cómodo en que puede seguir avanzando a buen ritmo? En este tema de la transición energética, creo que como ministro tengo una ventaja. Acá está la ministra de Agricultura también, ahora que está el ministro del Interior, y es que estas grandes transformaciones son un asunto de gobierno, no son un asunto de una cartera. Con la ministra de Agricultura estamos trabajando en la reforma agraria, pero que la reforma agraria implica transición energética. La transformación agroecológica, ambiental del país pasa por la transición energética, pero pasa también por la reforma agraria. Y las reformas y el cambio que le hemos propuesto al país son los asuntos de Estado que entrelazan y que necesariamente implican una articulación interministerial. Y esa es la conversación que le hemos propuesto, incluso el presidente en las giras territoriales, en los gobiernos que hemos hecho en los territorios. Lo que nos ha puesto como reto es garantizar las transformaciones con impacto, que no son, el Estado colombiano ha sido un Estado sectorial y él nos ha insistido en eso. Necesitamos un Estado que pueda articularse en los territorios. Ahora que hablaba el ministro Cristo de los PEDET, los territorios en conflicto que estamos buscando que alcancen la paz, ahí implica una articulación del Estado que no es el Ministerio de Minas y Energía, que no es el de Agricultura, que no es el del Ambiente, sino que es la articulación del Estado para resolver grandes problemas. Y mi ventaja es que la transición energética no depende únicamente del Ministerio de Minas y Energía. La transición energética depende de todos los ministerios y ahí estamos dando pasos. Muy bien, muchas gracias, ministro. José Daniel, hace algunos meses tuve una conversación muy interesante con Diana Acosta, que es una colombiana brillante, PhD de la Universidad de Harvard, y está trabajando con un grupo usando las plataformas tecnológicas, las redes sociales concretamente, para despolarizar. Así como las redes sociales han sido destructivas y negativas separándonos, ahora me parece muy creativo ese enfoque, están viendo cómo darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta y así como lograron construir muros, que ahora las redes sociales tiendan puentes. Y me parece fascinante el ejercicio y creo que van a venir a Colombia pronto a presentar, digamos, esas iniciativas. Hago referencia a eso para preguntarle, ¿cómo cree usted, como este ejemplo, que la tecnología podría ayudar a facilitar estos procesos de innovación social, estos procesos de diálogo, estos problemas de participación social, que también es fundamental para que podamos construir los mayores consensos posibles? Adelante. Mauricio, yo creo que la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio que puede ser utilizado para transformaciones maravillosas o para las peores cosas. Yo acá veía 2 congresistas que me permiten contar esta historia. Uno veía a Julia Miranda hace un rato. Sí, porque estaba. Y Julia vivió una situación de salud fruto de ataques en redes sociales, como consecuencia del debate político sobre un proyecto de ley
Y yo no sé si lo que voy a decir sea rentable políticamente o no, pero un acuerdo elemental al que deberíamos llegar, no con el gobierno, Entre todos. sino al menos todos los líderes nacionales, es al de entender que hay que ser muy fuertes con los problemas, muy fuertes con las diferencias, pero ser suaves con las personas. Y la tecnología frente a eso no es buena o mala, si bien, por supuesto, digamos, hay toda una documentación de cómo la programación de las redes sociales, por ejemplo, en el caso de X, pueden premiar un poco más o pueden premiar más lenguajes de odio que lenguajes incluyentes, y en eso hoy también le cabe una reflexión grande a las empresas, digamos, que administran esas redes sociales. Pero ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo, veía a María José Pizarro. María José y yo fuimos colegas en el Congreso el periodo pasado. Y contra todos los incentivos nos pusimos de acuerdo, siendo de partidos muy distintos en esa época, en intentar una reforma política para modernizar el sistema electoral. El ministro fue testigo de eso en esa época. Eso nos dio muy pocos likes, muy pocos retweets. El proyecto tampoco funcionó, pero yo creo que las fotos de los liderazgos diversos llegando a acuerdos sobre temas sustanciales son muy necesarias, debieran ser un poco más premiadas en redes, pero sobre todo los líderes, y ahí tomo completamente el argumento del doctor Armitage sobre el cambio, digamos que el cambio esencialmente debe ser cultural. Yo creo que la cultura del líder debe poner por encima la responsabilidad de país que el apetito por activar esa interacción digital. Y creo que en eso la tecnología puede ser un medio y debe ser un medio para lograr premiar y lograr incentivar conductas positivas en un espacio tan hostil y tan adverso como son las redes sociales, y en particular como es X. Ese es un punto, pero permítame hacer un segundo comentario que por coyuntura me preocupa y creo que está relacionado. Y es que así como el papel de las redes sociales y esos premios inconscientes a la toxicidad del debate terminan favoreciendo posturas extremas y posturas adversas, o terminan alejándonos de la posibilidad de llegar a acuerdos. Otro factor que a mí hoy me preocupa mucho en Colombia, pensando en la posibilidad de un o varios acuerdos nacionales, es el papel que están cumpliendo los bloqueos como medio para perseguir fines de política pública. Lo estamos viviendo hoy, es completamente coyuntural, pero pues ocurre en todos los sectores de la economía nacional. ¿Cómo es de difícil una discusión sobre cualquier componente, por ejemplo en el tema de consulta previa o en el tema agrario, a propósito de los bloqueos de las vías en todo el país, en particular en el occidente? ¿Cómo es de difícil? Yo vengo de un sector que es el de las plataformas de movilidad, y lo que uno le confiesan todas las autoridades con las que uno habla sobre el tema es que no quieren avanzar en una regulación de la que viven más de 100.000 familias, que tiene más de 8 millones de usuarios, que es una realidad completamente consolidada en el país. ¿Cuántos de acá no nos vamos a nuestros destinos a través de una de esas aplicaciones? Y lo que confiesan en voz baja todos los tomadores de decisión en el gobierno del presidente Santos, en el gobierno del presidente Duque y en este gobierno con ese elemento como factor común, es que prefieren no avanzar en una regulación por miedo a un paro, no de los taxistas, de algunos taxistas. Entonces, de alguna manera, creo que una norma elemental, y seguramente esto puede ser idealista, en la construcción de acuerdos tiene que ser que los construyamos a través de los argumentos, a través del debate, por supuesto a través de la movilización y del derecho a la protesta, pero el hecho de retener estudiantes o el hecho de retener ambulancias, sea del sector que sea, no puede seguir siendo el camino que siga este país para conseguir fines particulares. Gracias, José Daniel. Claudia, en 2 minuticos, por favor, con base en tu experiencia de 10 años en este diálogo en el sector de la minería, un par de consejos para otros sectores. ¿Lecciones aprendidas de los errores o de los aciertos que han tenido ustedes? Vale, voy a empatar un poco con, sobre lo que quiere hablar el doctor Armitage y lo que acaba de decir José Daniel. A ver, partiendo de la base que a esta generación que fuimos formados en los últimos años de la era anterior, tenemos el reto como líderes económicos, sociales, políticos, culturales, de entender qué es lo que está pasando en el mundo, no solamente en Colombia. Cuando el ministro Cristo decía ahora que no hay un liderazgo hoy con quien uno pueda hablar,
es que el cambio no solamente es climático, el cambio es generacional, es comunicacional, es económico en los conceptos, los activos intangibles como la reputación, como la confianza, tienen un valor particular. El cambio tecnológico y el cambio en los liderazgos. La sociedad está fragmentada, pero eso no necesariamente es malo. El poder está fragmentado y eso no necesariamente es malo. Hay algunos actores de la sociedad, vengo del sector privado, represento al sector privado y por eso le he hecho un seguimiento más de cerca, en donde una de las pocas fuerzas vivas del país que no se ha deteriorado tanto en la percepción, que aún tiene una percepción favorable del sector empresarial. Luego tenemos una responsabilidad de entender esas realidades. Las redes distorsionan la realidad, pero también tienen un montón de ventajas desde el punto de vista de las comunicaciones. Y además eso es lo que hay en el mundo. Entonces, mi recomendación sería entendamos esa realidad, el rol que cada uno de los actores visibles y estratégicos del país tiene, pongámonos tengamos la convicción de cohabitar y de convivir con unos mínimos posibles, sin excluir a nadie, ni actividades económicas, ni grupos sindicales, ni ambientalistas, ni estigmatizar el sector empresarial, ni la generación de riqueza. Entonces, poder ponerse uno de acuerdo sobre entender un poco la posición del… Primero que todo, tener la convicción de que nos vamos a sentar en la misma mesa y vamos a aprender a caminar juntos. Escucharnos. La segunda es escucharnos con respeto, no de manera destructiva, ni con ánimos de retaliación. Muchas veces sucede que cuando uno está hablando, lo están escuchando muy atentamente para pulverizarle el argumento acto seguido. No. Tengamos una conversación leal, honesta, solidaria, para entender el punto de vista de los demás a través del diálogo, y eso implica la exclusión de toda violencia, obviamente no solamente la física, sino la simbólica, la indirecta, todos tipos, la verbal, todo tipo de violencia, con respeto, con argumentos, y lleguemos a consensos a través de un diálogo informado y respetuoso. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Sí se puede. Claro que se puede. Nos va a explicar cómo se puede, Maurice Armitage, en este momento. Yo soy profesor de liderazgo y escuchándolos a todos ustedes y viendo la coyuntura crítica, en este momento la pregunta que me hago todos los días es ¿cuáles deben ser los atributos, las características de los nuevos líderes, hombres y mujeres, que nos ayuden a salir de estas turbulencias, de esta encrucijada, de esta confusión? Usted ha hablado del corazón, de la sensibilidad, de la ética, de la solidaridad. Descríbanos ese líder o esos líderes, hombres y mujeres, que nos van a permitir tener la Colombia con la que todos soñamos. Miren, yo creo que nosotros tenemos que salir del círculo vicioso de la pobreza, debemos darle un impulso, y no es un impulso político, es un impulso real ya. Y el sistema capitalista colombiano, y cuando estoy hablando de eso, me incluyo yo y ojalá toda la demás gente que tiene la capacidad de producir. Tenemos que salirnos de lo normal y repartir el ingreso. Repartir el ingreso, repartirlo de verdad. Porque una cosa es, yo estoy haciendo empresa, pero estoy más preocupado por los socios que por el Estado, que por el país. Entonces, yo lo que planteo como solución ya es que si queremos que el sistema capitalista perdure en Colombia, que yo lucho todos los días por eso, es que tenemos que mejorar la distribución del ingreso en Colombia, tenemos que aligerarla, y eso no se logra solo con leyes, no, hay que hacer un propósito real de distribución del ingreso. Mire, ustedes se quedan aterradas de ver, y yo tengo un cuento muy bueno. Yo me acuerdo que en la universidad le decían a uno, no, vos sos tirapiedra, apenas consigas un buen puesto, te vas a poner zapatos Gucci. Ya como que Petro tiene zapatos Gucci. Entonces ¿eso qué hace? La plata, yo no digo la plata, el bienestar, la comodidad va arreglando a las gentes, va arreglando el desarrollo, va arreglando la capacidad de vivir bien.
pero usted no puede hacer la paz en una ciudad como Cali, donde 100.000 personas se acuestan con hambre. Eso es imposible. A mí me da risa ver cómo diablos vamos a hacer. Yo le decía al alcalde de ahorita, hola, usted olvídese, lo único que le he dicho es, por favor, preocúpese por la cosa social, los comedores comunitarios, los gestores de paz, porque nos estamos matando por hambre. Y eso está pasando en Colombia, cuando la mitad de la población de Colombia está por debajo de los niveles deseables. Tenemos que hacer cosas importantes y audaces. Y esas cosas audaces no las puede hacer sino el gobierno y la empresa privada. Y el gobierno le tiene que meter en la cabeza que uno tiene que generar riqueza para poderla repartir. Si usted genera pobreza, ministro, usted se le acaba su petróleo y se sobó. Olvídese que usted tiene que generar riqueza para poderla repartir. Por lo menos en un país pobre. Ahora, en un país rico y más con mucho más desarrollo, pues acepto que haga otro tipo de cosas. Pero ahorita necesitamos generar eso. Yo no le digo nada más. Bueno, muy bien, muchas gracias. Concluyo con un comentario académico. Los dos grandes gurús del liderazgo a nivel mundial, o de los dos más importantes, son los profesores Martin Linsky y Ronald Heifetz del Centro de Liderazgo de la Universidad de Harvard. Y ellos dicen en un libro estupendo que se llama Leadership on the Line, Liderazgo bajo el fuego, creo que se titula en español, que los líderes deben impulsar dos tipos de cambios, los cambios técnicos y los cambios culturales. Los técnicos se resuelven, son problemas de ingeniería, de matemáticas, de números, de ciencia, carpintería, etcétera, etcétera. Pero los más difíciles, los que tardan más tiempo, los más profundos son los cambios culturales. Y creo que ese cambio cultural en la mentalidad de todos, absolutamente todos los colombianos, es indispensable para que estas conversaciones sean fructíferas, para que avancemos en acuerdos parciales, sectoriales y nos podamos reconocer todos como partícipes de un proyecto colectivo para sacar adelante a Colombia. Está sucediendo, ojalá fuera más veloz, ojalá fuera en todos los sectores, ojalá fuera particularmente en las regiones que más están sufriendo, pero no tenemos mucho tiempo. Estoy de acuerdo en que esto hay que hacerlo y hacerlo ya, y esto es de afán. No podemos simplemente decir, no, es que a partir del 26 va a cambiar. No, esto es un proyecto de país, no un proyecto de un solo gobierno. Agradezco a los panelistas y a la revista Cambio, y a ustedes por su presencia.